Cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la novela Legión de Ángeles Clandestinos, leída por el autor. Van a escuchar los capítulos 9 y 10. Capítulo 9. ¿Puede un empleado ser amigo de su jefe? Valentina salió de la oficina del doctor José Luis y se sentó en una de las bancas del jardín, esperando la llegada de Martínez, el nuevo inspector encargado del caso. Minutos después salió Fernanda. Mi padre no puede creer que Tavo esté involucrado en esto. Dice que puede ser todo una simple coincidencia, que no hay que sacar conclusiones apresuradas, que estás equivocada y que solo un experto puede confirmar lo que insinúas. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Valentina mientras Fernanda se sentaba a su lado. A mí misma me parece increíble. Tavo es como parte de la familia. Mi padre le tomó cariño desde que Federico se lo presentó. Hacía de todo, no solo en la oficina, también en la casa. Le pedimos cualquier tipo de favor y lo cumple a cabalidad. Le confiamos cosas que solo podría hacer alguien de la familia. Es que realmente no me lo creo. Papá hasta le paga la universidad. Es increíble. Su rostro denotaba genuina incredulidad, duda, pero sobre todo temor de que fuera cierto. Llamaron al inspector Martínez. A los pocos minutos llegó Ricardo. Se encontró con Valentina sentada sola en una banca del jardín, al frente de la oficina de dirección. Se saludaron con un apretón de manos. ¿Es difícil quedarse por fuera?, preguntó Ricardo. Ella levantó los hombros y pensó en que parecía que la vida quisiera involucrarla. Esteban lo reconoció todo, dijo de sopetón Ricardo con evidente satisfacción. ¿Lo del secuestro?, replicó Valentina muy extrañada. ¿Lo del secuestro? No, lo de los videos porno. ¿El secuestro?, preguntó Ricardo. ¿Los videos?, preguntó a su vez Valentina. Ahora entendía por qué el cheque y la cita intempestiva. Supuso que los videos mostraban algo comprometedor que a esa hora sabían todos menos ella, pero José Luis padre y Fernanda creían que ella también lo sabía, por eso la necesidad imperiosa de silenciarla. El video que había sustraído Ricardo la noche anterior del local del travesti estaba marcado con el número 28. En la agenda, con la información del contenido de todos los videos, el número 28 estaba nombrado como Tavo y Fede. Ricardo, al leer estos nombres, recordó a los dos hombres hablando en el patio de la casa de José Luis y sospechó. Esa misma mañana, mientras Valentina se regocijaba por haber dejado el caso, Esteban y Federico eran citados de carácter inmediato a la comandancia para informar sobre la relación con José Luis hijo, quien al parecer comercializó el video en el que aparecían los dos teniendo sexo. Federico asistió en compañía de su abogado. Al ver a Ricardo se negó a hablar con él y pidió que lo entrevistara el encargado del caso de José Luis hijo. Tras mostrarle un permiso extendido por el inspector Martínez, que lo acreditaba como subencargado del caso, Federico accedió a rendir libre testimonio. Señaló que no conocía el video, que seguramente era falso y que hasta no comprobarse su autenticidad no podía divulgarse nada sobre su existencia o contenido. Si alguien hacía otra cosa, demandaría. Su relación con José Luis hijo era cordial, aunque distante.
la relación que un hombre tiene con un cuñado problemático. Casi nunca lo veía, dijo Federico con su barbilla levantada y mirando un punto indeterminado en el firmamento. Cuando voy a la casa del doctor José Luis, voy a buscar a mi prometida, y no sabía ni me interesaba saber si José estaba o no en el domicilio. Haciendo honor a la verdad, él no se dejaba ver mucho por esa casa ni era hombre que asistiera a reuniones familiares. Con Esteban fue todo diferente. Asistió a la comandancia sin ninguna compañía y se sometió voluntariamente a un interrogatorio con Ricardo. ¿Por qué estoy acá? Por los videos. Esteban hizo una cara de extrañeza. Los videos que, al parecer, José Luis Hijo comercializaba con usted en Mil Eróticos, puntualizó Ricardo. No sé de qué me habla, dijo Esteban negando con la cabeza. Si usted quiere, puedo refrescarle la memoria. Sacó de un cajón el video y se lo mostró a Esteban, depositándolo después sobre la mesa de forma que éste pudiese leer el número que ponía en el lomo. A continuación, Ricardo se acercó a la puerta y gritó: ¡Sánchez! Llámeme a Sánchez y que me traiga un televisor y un VHS. Esteban no pronunció una sola palabra y no quitaba la mirada del videocassette. Ninguno habló durante un corto periodo de tiempo. A los pocos minutos Sánchez golpeó la puerta de la sala de interrogatorios para decirle al oído a Ricardo que el reproductor VHS de la estación estaba dañado, que iba a conseguir uno, pero que podía demorarse un poco. Ricardo miró a Esteban con gesto ceñudo y éste, creyendo que en cualquier momento iba a entrar el televisor con el VHS, temiendo verse a sí mismo en el video, rompió el silencio. No hace falta que lo traiga, conozco ese video, dijo manteniendo la mirada fija en sus manos entrelazadas a la altura del vientre, que movía con nerviosismo. ¿Eso era lo que buscaba en la habitación de José Luis? Preguntó Ricardo sin sentarse, parado a unos centímetros del joven, intimidándolo con su altura y corpulencia. Esteban alzó a mirarlo, reflexionó por algunos instantes y luego asintió con la cabeza. Evidentemente se le adelantó José Luis Hijo en venderlo. ¿Por qué no disimuló su búsqueda? Esteban alzó su rostro y lo miró con extrañeza sin entender a qué se refería. ¿Usted no revolvió el cuarto? Preguntó Ricardo casi sin poder creerlo. No, yo lo dejé como estaba. Ricardo enmudeció por unos instantes mientras asimilaba la idea de que alguien más podía saber de los videos y estaba interesado en encontrar alguna información en el cuarto de José Luis Hijo. ¿Hay más implicados en los videos? ¿Acaso la hermana? Se preguntó. ¿Qué más se llevó del cuarto? Nada más. Esconder información es un delito. Coger cosas ajenas es un robo. Peor si son evidencias de una investigación por secuestro. Se lo preguntaré una vez más. ¿Qué se llevó del cuarto de José Luis? Nada. Buscaba el video que ahora usted tiene. Ricardo lo miró fijamente a la cara, clavando sus ojos en los de él, esperando que titubeara, pero no lo hizo. Continuó preguntándole: ¿cuándo fue grabado el video? Hace un par de años, no lo recuerdo bien. Recuérdelo. Esteban clavó su vista en la superficie lisa de la mesa, haciendo un esfuerzo por recordar. Trabajaba entonces con Federico en su empresa de banquetes. Sería como a finales de 1992 o principios del 93. Y José Luis Hijo, en ese entonces no lo conocía. ¿Quién grabó el video? Fui yo. Ricardo sonrió y apretó con fuerza un puño, produciendo un crujido en sus nudillos. Esteban lo escuchó y un escalofrío lo hizo removerse de su asiento. No me crea pendejo, Esteban, no le conviene. ¿Quién filmó el video? Ya no lo recuerdo. Contratamos a alguien para que filmara y ya. No lo creo. Para ser alguien con muchos secretos, usted no sabe mentir.
¿Será que mejor le preguntamos a Federico? De golpe, él sí lo recuerda. ¿Cómo convenció a Federico para hacer el video? Los dos lo decidimos. Sí, no lo creo. Federico declaró algo distinto. Esteban alzó a mirarlo abriendo los ojos. Dijo que no conocía el video, que lo hicieron a sus espaldas, aclaró Ricardo. Esteban clavó la mirada sobre la mesa y permaneció en silencio. Entonces, me parece que usted grabó el video a escondidas con José Luis hijo. No, de ninguna manera. Federico estuvo de acuerdo en que lo grabáramos. Le excitaba la idea. Ricardo permaneció en silencio mirándolo fijamente. Al final dijo, no creo. ¿Quién tenía el video? Yo. Entonces usted lo hizo a escondidas. No. ¿Cómo lo obtuvo José Luis? No lo sé. Le voy a decir cómo. Usted lo hizo con José Luis, a escondidas de Federico. José Luis era el camarógrafo. No. Ese video es un crimen. ¿Para qué lo usaban? ¿Para chantajear a Federico? No. Esteban quiso ponerse de pie, pero conservó la compostura y se mantuvo sentado. Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado hacia atrás. Yo nunca haría eso, concluyó. De nuevo Ricardo permaneció en silencio frente a Esteban, mirándolo fijamente. Al final de un largo silencio dijo, no le creo. Usted grabó el video a escondidas en compañía de José Luis y con él extorsionaban a Federico. No, eso no es cierto. Yo no soy un criminal, dijo Esteban sin poder permanecer más tiempo sentado. Ricardo, contento de haber logrado que perdiera los estribos, le replicó con frialdad. Me parece que sí, y creo que no va a salir hoy de aquí. Le hizo un gesto con la mano para que se sentara y Esteban obedeció. Usted ya había sido detenido por robo y estuvo un tiempo en la cárcel, o también me lo va a negar. Un gesto de angustia se formó en el rostro de Esteban, que clavó su mirada en la superficie lisa de la mesa. Es usted un criminal. Siempre lo ha sido, dijo Ricardo, acercando su rostro al de él por encima de la mesa. No, eso fue hace mucho. Yo no soy un criminal, respondió Esteban sin mirarlo. Usted chantajea a Federico con ayuda de José Luis y ese travesti. Luego José Luis se disgusta con usted por algo. Las cosas se salieron de control y tuvo que encargarse de José Luis. ¿Me equivoco? Esteban alzó a mirarlo atónito. No podía creer el giro que la situación estaba tomando. De nuevo se puso en pie y dijo airado, no, por supuesto que no. Eso es invención suya. Yo no tengo nada que ver con lo que pasó con José. Son acusaciones falsas y usted sabe que eso es un delito. Si se vuelve a poner de pie lo va a lamentar, se lo aseguro, dijo Ricardo sin perder la compostura, mirándolo amenazadoramente. Esteban inmediatamente tomó asiento. Yo no le creo nada, dijo Ricardo tras una pausa prolongada. Usted sabe más si no quiere decirme la verdad. Esteban, en este momento soy su verdugo o su salvador. ¿Quién grabó el video? Fue José Luis, ¿cierto? No. Está bien, dijo Ricardo poniéndose en pie y dirigiéndose a la puerta. Queda detenido por violación de la intimidad y sospecha de chantaje en la persona de Federico Torres. No, no puede detenerme, no tiene ninguna prueba. Tengo esto, dijo tomando el picaporte de la puerta y levantando el video a la altura de su rostro. También esta declaración que Federico dio esta mañana junto a su abogado, aquella que afirma que el video fue hecho sin su conocimiento. Alguno de los dos miente y el único criminal aquí es usted. El único que tiene todas las de perder es usted. ¿Tengo o no suficiente para dejarlo aquí? No, por favor, no volveré a la cárcel, no puedo, mi familia. Por favor, no se vaya. El gesto de aflicción de Esteban, su mirada clavada en el suelo, las manos aferradas a la mesa como si quisieran despedazarla. Teme a la cárcel, pensó Ricardo. No solo le teme, le tiene pavor. Un tipo como él, en la cárcel, apuesto, sin contactos ni dinero, termina siendo la moza de unos cuantos.
y tal vez de muchos. Dígame la verdad, Esteban. José Luis grabó el video. ¿Me equivoco? El hombre en el asiento no alzó a mirar al inspector y dijo un sí en voz baja, que luego repitió más fuerte. Sí, lo hizo. José me lo sugirió. Y chantajeaban a Federico. Esteban no emitió palabra, mirando sus manos. Ricardo repitió la pregunta. No, yo no, pero José sí lo hacía, o por lo menos lo intentó. Respondió y miró a la cara de Ricardo con desesperación. Lo grabamos juntos, como un juego, pero José se aprovechó. Yo le pedí que no lo hiciera, pero él no respetaba nada ni a nadie. ¡Qué maldito hijo de puta! Cuando terminó la frase, la voz se le entrecortó. ¿Lo intentó? ¿Lo hacía o no lo hacía? No, solo lo intentó, y de golpe dejó de insistir. No sé por qué. ¿Quién convenció a José Luis de no seguirlo haciendo? ¿Quién más está involucrado en esto? No sé si alguien lo convenció, solo sé que dejó de hacerlo, pero escondió el video. Tras un silencio, Ricardo decidió creerle. Luego preguntó, ¿hay más videos? Esteban ya no pudo hablar por las lágrimas que le recorrían el rostro. Negó con la cabeza y al final dijo, fue el único. Aprendimos rápido que en ese tipo no se podía confiar. Ricardo tomó asiento junto a Valentina y narró lo sucedido con Esteban en la comandancia de policía. Tras escucharlo con atención, ella contó a su vez lo que había descubierto hacía contados instantes en la oficina del doctor José Luis. Entonces fue ese hijo de puta, dijo Ricardo con evidente gesto de rabia, y esta mañana me hizo creer que era una palomita asustada. Ya vamos por buen camino, dijo exultante. Palmeó suavemente una pierna a Valentina y se puso en pie, tomando rumbo hacia la oficina de José Luis. Valentina permaneció sentada unos minutos, pensativa. No estaba convencida. Los acontecimientos de la tarde la habían hecho perder la noción del tiempo, ya era de noche. Se levantó del asiento como impulsada por un resorte, pidió un teléfono en la recepción de la dirección y llamó al periódico. Jorge había salido. Mierda, se dijo. Otra vez lo planté. Ni modos. Salió del edificio sin despedirse de nadie. Salió a la noche ruidosa y caminó por entre los oficinistas apurados por volver a su hogar. Recordó la estampa de Esteban, apuesto y delgado, hablando con Federico escondido tras un árbol. También recordó la sonrisa franca que Esteban esbozó en el momento en que la conoció. Vino a su mente la libreta que Fernanda escondía, que tenía un prontuario de los negocios de su hermano. ¿Por qué la escondía? ¿Acaso para protegerse? Y quedaba además Gloria. Estaba segura de que ella también escondía algo. Estaba segura de que encajaba en algún lugar dentro del rompecabezas. El secuestro de José Luis estaba destapando una olla podrida en la que había caído un peón. Sabía que debía haber más, algo oculto, mucho más profundo. ¿Qué sorpresa puede seguir en este siniestro caso? Se preguntó Valentina. Jorge la estaría esperando, pero ella no estaba de ánimo. Muchas preguntas en su cabeza, mucho dolor en su pecho. Por ahora, la mejor terapia era la soledad. Fin del noveno capítulo. Capítulo 10. Día de la limpieza. Valentina despertó sobresaltada en la madrugada. En el sueño estaba escondida en su habitación. Tenía miedo de salir, pues alguien estaba esperándola afuera. Su miedo era irracional y profundo. Había asegurado y trancado la puerta.
Arrimándole la mesa de noche, agazapada en un rincón, tras un corto periodo de silencio en que sólo escuchaba su respiración agitada, decidió cerciorarse de si lo que estaba acechándola se había ido. Caminó lentamente hacia la puerta y, cuando estaba a punto de pegar su oído, un estruendo atronador sacudió la puerta lanzándola hacia atrás y despertándola con violencia. Abrió los ojos y se percató de que aún estaba oscuro. Apenas escuchaba el ruido lejano de algún carro en la calle. No pudo volver a dormir, no pudo quitarse de encima la sensación de estar siendo acechada en su propia casa, de estar indefensa en un lugar que siempre había considerado seguro. Aunque era domingo, día de nuestro Señor, según le habían enseñado en el colegio, y ese día no debía trabajarse, mandamiento que por supuesto no aplica para un sinnúmero de personas que están al servicio de los que dedican su domingo a honrar al Señor, a pesar de que ella misma se dijo que le convendría descansar, se puso en pie dispuesta a iniciar el día antes de que el sol despuntara en el horizonte. Una vez más se enfrentó al manuscrito de Paulo, no porque quisiera, porque se lo debía, porque había confiado en ella, porque concentrarse sería lo mejor para calmar su ánimo intranquilo. Fue inútil. No bien empezó a desentrañar y transcribir una palabra cualquiera, desviaba su pensamiento al caso de José Luis Hijo. Abandonó el manuscrito con exasperación, a pesar de su intención de hacerse a un lado, a pesar de que la familia del secuestrado ya le había pedido que se hiciera a un lado y se callara. Tomó un papel en blanco y puso en orden sus pensamientos. Intentó ser objetiva, registrar solo los hechos al margen de sus propios sentimientos, de sus dolores, del sufrimiento que había vivido y presenciado. Lo que sigue a continuación es solo un resumen corto, sin las digresiones, los tachones, las respiraciones profundas y entrecortadas, una lágrima furtiva de dolor y rabia, las idas al baño, a comer algo, a poner música, a quitarla, a abrigarse porque el día era gris, como todos los anteriores. Una semana había pasado desde el rapto de José Luis Hijo, o José, como le dicen todos sus conocidos. A partir de la comunicación en la que pidieron dinero a cambio del joven, él o los secuestradores no habían vuelto a manifestarse. Lejos de estancarse el caso, ya habían dado con un sospechoso, Esteban, el trabajador fiel que por alguna razón aún no del todo clara, se había vuelto en contra de José Luis Hijo y de la familia misma que había sido su protectora. ¿Acaso lo había hecho para evitar que la familia conociera sus negocios con José? ¿Acaso por dinero? Efectuar un secuestro para solucionar cualquiera de los anteriores problemas era la decisión más absurda que podía realizarse. ¿Acaso lo odiaba? Ese punto tal vez era el único que quedaba claro. Nadie quería a José. Tal vez su madre lo quería, cierto, pero no se engañaba acerca de quién era su hijo y de que debía cambiar, o la vida terminaría cambiándolo a la brava. A su padre y hermana era claro que les importaba más que José la bien ganada reputación de la familia que pudiera verse en riesgo si sus actos salían a la luz pública. Según la declaración de Esteban, José quiso extorsionar a su cuñado, quien de hecho negaba tener ningún trato con él más allá del estrictamente necesario. Alguien había intervenido para impedir que José extorsionara a Federico. ¿Acaso fue Fernanda? ¿Ella conocía las aficiones de su novio? ¿Los negocios oscuros de su hermano? También estaba Maritza, la novia, una travesti cuya mayor preocupación era recuperar su o sus videos filmados con José o de ella con otros y que probablemente pensaba vender por su cuenta. Hasta la travesti degenerada de la videotienda lo consideraba, como dijo, una lacra capaz de cualquier porquería. A todos los que lo conocían parecía convenirles que desapareciera. El único que con seguridad quería encontrarlo de manera expedita era la policía, y ello por ganar el favor de su padre y hermana. Pobre Esteban, concluyó. La policía está necesitada de resultados y con seguridad Ricardo puede hacerle confesar cualquier cosa.
No bien terminó de poner sus pensamientos por escrito, ya en horas de la tarde, quiso de todo corazón no estar sola, pensó en Jorge y lo llamó. No contestó. Dudó si llamar a alguno de sus amigos. Se contuvo. Posiblemente estarían con sus familias o amantes, y era domingo, no quería interrumpir. Pensó en llamar a algunos de sus amantes ocasionales. Pronto desistió. No se sentía con la energía suficiente para ser agradable. Encendió la televisión y la apagó al poco tiempo. Iba a servirse un trago y se percató que sus reservas estaban al límite. Enfundada en un abrigo y con el pijama debajo, fue hasta el supermercado del barrio. Vio a algunos de sus vecinos sacando a sus perros a cagar, fumando un cigarrillo en silencio o compartiendo entre sí una charla tibia y ocasional. ¿Debería comprar una mascota? Regresó a casa con su bebida y con la certeza de que en este momento de su vida apenas se bastaba consigo misma. Se sirvió un trago que acompañó con algunas semillas, se sumergió en la lectura del manuscrito hasta que las letras, que de por sí eran poco legibles, se fueron confundiendo unas con otras por la penumbra de la noche o porque los tragos comenzaron a hacer su efecto. Fin del capítulo 10. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y puedes apoyarme en esta labor, únete a mi Patreon, El Bardo, o si lo prefieres puedes adquirir el libro en el link que siempre dejo en la descripción. Me despido una vez más deseándoles paz y felicidad. Hasta un próximo episodio.